y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra. Con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La Palu Cájima de la Bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenides a un nuevo jueves aquí en 3 en 1, el programa que hacemos desde Radio Caput, desde el estudio Chicha Mariani, junto a mis amigas y compañeras Camila García y Diana Holguín, y quien les habla Charo Álvarez, con la operación técnica de gran Martín Loza, y bueno, un nuevo jueves aquí con muchas cosas por ahondar y profundizar. La verdad que venimos queriendo hablar de muchas de las cosas que vienen pasando, pero también con voces autorizadas que nos den información y nos desasnen un poco, a ver si entendemos algunas de las lógicas y de las cuestiones que vienen ocurriendo, más puntualmente referidas a la situación económica que estamos sufriendo y el impacto que eso tiene, ¿no? en la realidad del día a día, y algunos números que algunos festejan y otros por ahí no entendemos, y antes no se festejaban y ahora sí, y bueno, hay un montón de cosas para preguntarnos en relación a eso. Sí, la verdad que la idea un poco del programa de hoy es, bueno, en principio este programa va a ser como más especializado de tratar de entender un poco cuáles son los datos que están pululando por ahí y poder comprenderlo desde el llano, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que haya salido un índice de IPC del 1,6% y a ninguno de nosotros el dinero no nos alcanza y después del 10, 15 de mes... Inflación. Claro, No, perdón, inflación, disculpen. Nos queda un largo mes para llegar a claro, y después tipo Bueno, nos quedan 10 días donde estamos... Alto, Sí, perdón. Digo, el dato de inflación mensual. Digo, queremos hablar con economistas especializados para entender por qué la inflación es baja, pero nuestra plata no nos alcanza. Digo, ¿qué nos sucede? ¿Comemos baja de inflación? No. ¿O nos comemos la comunicación de la baja de inflación? Bueno, no sé, son todas preguntas, ¿no? No, y ahí como seguir agregando variables a esos datos que dijeron que bajó la pobreza También. en un 31,7%. Y entonces uno empieza a preguntarse, le preguntamos acá, Martín, a nuestro operador, hay un 1,6% de inflación, nos dicen. Bajó la pobreza. ¿Estamos viviendo mejor? No sé quién lo está... Peor, claramente peor. No, digo porque si querés lo vamos a poner en términos de Aníbal Fernández, la sensación, para no decir la materialidad, por eso después queremos ir al llano, como decía Cami, es que no alcanza. Y después tenemos los datos de que se perdieron más de 120.000 puestos de trabajo. También. Y después que las ventas minoristas interanual cayeron. Y después que crece el empleo, pero cuando uno dice que crece el empleo, crece un empleo de monotributista. O cuentapropista. Claro, exacto. Que no sin derecho, ¿no? No, Sin que derechos además laborales. de sin derechos, quizás también poniendo un poco más de lupa ahí, que un poco también lo charlamos en el programa pasado,
tiene que ver con el pluriempleo que está teniendo la gente. Quizás de la misma, hay gente que está empleada, pero que al mismo tiempo hace cosas cuentapropista para poder llegar a fin de mes. No, pero aparte yo me acuerdo de frases y cuestiones, ¿no? Esta cosa de... Vamos a profundizar un poco más, pero hubo una publicación en Twitter hoy que también lo sacamos para mí sintetiza un poco algunas de las preguntas que tenía que ver con esto, ¿no? Teníamos el 1,6, el 1,58 en 2015 y era un escándalo y todos los meses salían con un cartel del IPC del Congreso haciendo un escándalo contra la Montonera, Bullrich y bueno, Stutzeneder. Teníamos las jubilaciones más altas de América Latina, se arreglaban las rutas, se les pagaba a los empleados públicos, se sostenía la ciencia, la salud, la educación, se pagaba el fútbol para todos. Se lanzaban satélites, que esto es lo que puso Tupito, ¿no? Lo rescatamos. Y se lanzaban satélites, pero también se habían robado en el medio 2 PBIs. Entonces, hay algo de esta cuestión que uno puede simplificarlo quizás y decir, bueno, claro, porque acá se están gobernando para satisfacer al mercado o el dios poder, por eso no pasa lo mismo que pasaba en aquel momento, porque lo que molesta de fondo es la redistribución de la riqueza y otras cuestiones. Pero al mismo tiempo, son cuestiones para tener en cuenta, porque desde lo que es la batalla comunicacional o la batalla cultural, me resulta muy muy extraño esta cuestión, ¿no? De que hay cosas que no condicen entre la realidad y lo que nos dicen, sin embargo, creemos lo que nos dicen. Pues. Exacto, hoy a la mañana veía un comentario en Twitter que decía... ¿cuál es el problema de que haya más cuentapropismo? O sea, como que la gente ya ni concibe al trabajo como parte de los derechos laborales. O sea, eso me pareció un dato gravísimo. Bueno, o sea, que para la gente el trabajo era trabajo basura. Claro. Es trabajo sin derechos, trabajo sin aguinaldo, trabajo sin vacaciones, trabajo esclavo. O sea... que obviamente todo el mundo, si tiene el fenómeno que está sucediendo, que lo vimos en otros programas pasados, es justamente que quienes tienen un salario en blanco salen a hacer Uber, o salen a vender cosas, o salen a trabajar por aplicaciones, que no tiene nada de malo eso, nada de malo, simplemente que es una cuestión o un síntoma de este gobierno, de las políticas que están en este gobierno, que obviamente la gente tenga que tener 4 trabajos y eso se naturalice. O sea, nosotros no podemos se festeje. Como, bueno, hay un nivel de empleo que subió. Sí, está bien, un empleo sin derechos, un empleo sin vacaciones, un empleo sin aguinaldo. Y me parece que eso también es un trabajo para la política, ¿no? De volver a naturalizar la justicia social a través del trabajo como asignador de recursos. Bueno, eso es una cuestión también, agregar que no necesariamente eso implique mayor cantidad de gente empleada aún en el cuentapropismo, y 2 datos más o 2 variables más que me parece que está bueno para analizar, que tienen que ver con 2 actores del poder real, y es uno la UIA y el otro la sociedad rural, diciendo, che, este modelo no nos está sirviendo a ninguno de esos dos, que muchas veces estuvieron enfrentados, entre comillas, que ninguno es ni peronista, ni cuca, ni no sé qué. Bien, pero está bien, pero quiero decir, bueno, ahí hay una cuestión quizás hasta más ideológica, pero sí me parece que en lo real no le está dando respuesta más que al, entre comillas, al mercado buitre, pero ni siquiera lo quiero poner en términos peyorativos. Es una descripción de la realidad. Sí. Entonces, se juntó con la sociedad rural esta semana con promesas, pero después salieron varios voceros, digamos, y representantes de la sociedad rural diciendo... nos dijo, yo arreglo la macro, de la micro no me ocupo y se tienen que ocupar ustedes, y yo ni deslizaron lo de las retenciones. Obviamente después estuvo esta pregunta, digamos, che, ¿qué pasa? O sea, parece que solamente el lockout es para un lado, ahí sí creo que hay una cuestión ideológica, y del otro lado también es esto de la UIA, y ahora por suerte vamos a tener un
Entrevistado. Un entrevistado, gracias. Un entrevistado que tiene que ver justamente con cómo están las pymes, que son las que proveen el 70% del empleo en blanco de la Argentina. Sí, y el comercio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a hablar con un representante de la CAME, la Claro. Cámara Argentina de Comercio. Así que bueno, nada, está acá. Si querés, Martín, Vamos a un pequeño corte. sí, elegí un temita ahí de los Rolling Stones porque se viene un fin del Día del Amigo y es como mi banda favorita del planeta Tierra, así que vamos a acomodarnos mientras escuchamos este temita rápidamente y ya volvemos de nuevo por Radio Caput. Gracias, Martín. Volvemos al aire. Ahí escuchábamos a los Rolling Stones haciendo Rock and Roll Circus 1969, creo, Parachute Woman, palpitando un poco el fin de que se viene. Pero tenemos un invitado en piso que Charo lo va a presentar. Tenemos el honor de contar aquí en el piso con Salvador Femenía. Él es el vocero de la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Y bueno, en realidad la inquietud de tenerte este día con nosotras tiene que ver con conocer un poco y profundizar un poco, sobre todo en el último informe que presentó la CAME, que fue de junio del 2025, donde habla de una baja en lo que tiene que ver con el índice de ventas minoristas. Y también nosotros lo relacionamos y lo estuvimos analizando en función de que se están cerrando muchos negocios y locales, por lo menos en todo lo que tiene que ver con Cava, y eso, digamos, cómo va influyendo esta cuestión de la baja del consumo y cómo les afecta a ustedes dentro de lo que tiene que ver con lo que vienen haciendo, ¿no? En una semana donde se festejó un número de baja inflación, ¿no? También. Sí. Mira, los 2 últimos meses, independientemente de de junio, fueron de caídas interanuales y caídas intermensuales. Comparado con mismos periodos de 2024, donde estaba, digamos, el primer semestre del ajuste que fue con caídas muy pronunciadas, este 0,5, que parece muy poquito de caída en relación a junio del 2024, hay que tener en cuenta que en junio del 2024 respecto a 2023 había caído 24,1. Claro. O sea, no se recupera nada. Hay 2 rubros que tiran todo abajo, que son calzado y marroquinería y textil e indumentaria. El rubro de textil es un rubro muy complejo, hace muchísimos años en Argentina. No solamente ahora, viene con un problema de precios y de falta de competitividad muy importante. Tenemos precios altos respecto de otros lugares del mundo y Latinoamérica respecto de la ropa, ¿no? Todo esto un poquito complicado por la gran carga impositiva que tienen todos los productos que fabricamos en Argentina. Pero los rubros que recuperaron fueron también números, no me los acuerdo todo de memoria, pero 1,8, 0, tanto, bueno,
que respecto a las caídas que tuvo el año pasado, realmente no se recupera nada, ¿no? Claro. Y una caída intermensual aparte, respecto de mayo, el 6,7. Sí, estaba viendo eso y digo, ¿cómo se compaginan todas estas variables? Hablamos justamente, se supone, ¿no?, que se acomoda la macro, que hay un 1,6, viene claramente en baja la inflación. Al mismo tiempo, dicen, está bajando sustancialmente la pobreza. Hay sueldos en dólares, ¿no?, medidos desde ese lugar, quiero decir como lo que se dice. Y al mismo tiempo lo que tenemos es, y no sé cómo lo miran, digamos, las empresas, que la gente no consume. A ver, tenemos estoy mal de la voz, por el frío. Después del ajuste tuvimos una recuperación que empezó en el último trimestre del 2024. Tuvimos unas fiestas navideñas con fuerte recuperación del consumo. Duró hasta marzo y de ahí empezó a aflojar. Acá tenemos una cuestión de que la inflación es baja, el sector minorista lo pondera mucho porque tiene más previsibilidad para trabajar. La gente también, pero el tema es que no se recupera el salario real. Claro. Entonces la gente es muy cautelosa. Hay que tener en cuenta también que al no haber perspectiva inflacionaria, la gente ya tampoco consume para estoquear, que era una modalidad que se había dice, gasto todo y me lo guardo porque seguramente dentro de una semana va a estar más caro, ¿no? Eso se desactivó, pero igualmente la gente, uno ve, más o menos se mantiene alimentos y bebidas, farmacia, perfumería, pero otros rubros que tienen que mover la economía, para eso no alcanza, ¿no? Y se ve también en los fines de semana largos turísticos que no son buenos, y hay un sector de la población que tiene otros consumos que le va muy bien, ¿no? Claro. Alto consumo de autos, alto consumo de motos, muchos viajes al exterior. Bueno, veía que habían puesto como noticia que se estaban patentando Ferraris, ¿no? ¿Cómo es la diferencia entre no se patentan igual. Bueno, está bien, pero quiero decir grandes... bueno, pero no había, grandes ingresos y esto de endeudarse para comer también, porque hay también una gran cantidad de deuda con tarjeta y demás que eso... Digamos que Argentina está corrigiendo o está reacomodando la macro. A la micro siempre la vemos de afuera, nosotros hace muchos años que la vemos de afuera. Hace bastante tiempo también que la gente está usando la tarjeta. Yo te diría que un quiebre muy importante, más allá de lo que venía anteriormente, fue después de la pandemia. Cuando el Estado evidentemente hizo un esfuerzo bastante importante para mantener el empleo, para pagar este subsidio que pagaban las empresas para que pudieran completar el sueldo. Fue muy traumático porque fue mucho tiempo de encierro y realmente sin poder trabajar. Cuando se empieza a abrir la actividad y empieza a funcionar la economía nuevamente, ahí empieza a aparecer la inflación fuertemente. Que yo te diría, lo recuerdo casi de memoria, fue en octubre, cuando ya venía con 1 y pico de pico, en octubre hasta el 4%, después el 5%. Bueno, de ahí no se pudo controlar más. Tuvimos bastantes saltos del dólar en abril del 2023. Había ocurrido en julio cuando se va el ministro No. Martín Guzmán. Martín Guzmán no me salía. Que está un mes la doctora Batakis. Bueno, ahí hubo casi 20 días que no teníamos precio. Claro. Sí, bueno, eso un poco lo decía yo. Yo me acuerdo que estaba haciendo mi casa y el señor del placar me decía, mirá, no te puedo venir a hacer el placar porque no tengo precio, no tengo materia prima, no tengo nada. Claro, hay que tener en cuenta que nosotros como pymes recibimos precios, no formamos. Claro. Nos viene como costo y vendíamos, o algunos cerramos y no vendíamos porque no había para reponer o no sabíamos a qué precio íbamos a reponer. O sea, no había precio. Después se repite otra vez en abril otro salto del dólar porque no se podía mantener. Y así realmente se llegó a finales del 2023 muy, muy complicado, con mucha plata en la calle, con sueldos nominales
subiendo y las ventas cayendo. Claro. Tuvimos perdón, Sí. te agrego un dato, Perdón. tengo todas las cifras en la cabeza. por Sí, eso. no, tranquilo. Desde junio del 2022, que se llama Martín Guzmán, hasta diciembre del 2023, fueron todos meses de caída del consumo. Claro. A pesar de que había dinero en la calle. Sí. Yo lo que te quería preguntar es, bueno, nosotros ahora tenemos un modelo de salario pisado, con ancla en salarios, ancla obviamente en la inflación, pero a la vez una gran apertura a tema de importaciones, ¿no? O sea, que está afectando seriamente a las pequeñas y medianas empresas y las que siguen subsistiendo y por hoy están como más en un plan de financierizar quizás su economía por la baja de ventas. Entonces, bueno, un poco quería saber cuál era la perspectiva desde las pymes y desde el comercio de justamente un modelo de gran apertura económica y si las pymes están aprovechando el dólar barato para capitalizarse en términos de bienes de capital. Las pymes de alguna forma u otra estuvieron capitalizadas, están capitalizadas porque hubo en algún momento planes de la CEPIME, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, sobre todo cuando estaba Culfas, que realmente había créditos disponibles, obviamente no para todos, ¿no? Porque estaba con un cupo determinado, pero muchas pymes se fueron, digamos, eran créditos accesibles, con unos plazos de amortización bastante aceptables, con lo cual dice, meto en un crédito y compro maquinaria, ¿no? Hubo realmente bastante achicamiento durante la pandemia, hoy no queda mucho más lugar, salvo que ocurra una catástrofe, de sacar más personal, porque estamos todos muy justitos, tanto el comercio como la industria, y yo no te podría decir qué perspectiva tenemos de acá adelante, porque creo que hay que tomar algunas medidas. No todos los sectores están afectados por la importación, hay algunos que más, otros que menos, algunas aperturas que aparentemente son demasiada apertura, no son tantos, hay que ver lo que se importa también, porque es esta ropa viene importada, pero tenemos que comparar precio y calidad también, ¿no? Porque se importa alguna cosa que también no es lo que nosotros podemos comparar en calidad acá tenemos cosas de buena calidad. Pero queremos que el gobierno hasta después de las elecciones no va a tocar ninguna variable, porque si toca algo puede generar expectativas para que se le vaya alguna variable por otro lado. Sí, está todo como muy agarrado con pinzas, da la sensación. Está como que, digamos, no toquemos nada. Te voy a alguna pregunta que no te la contesté respecto del tema del cierre de comercios. Lo que vemos, yo soy el Canal Buenos Aires, soy presidente de la Cámara de Moreno. Ajá. Mira. Sí, el oeste, popular oeste. Y lo que vemos, que a pesar de que hoy cierre, hay mucha gente que abre negocios nuevos. Sí. Como que hay mucha renovación. Yo lo felicito. Hay una apuesta. Hay una o sea, apuesta siempre, un entusiasmo. Hay mucha gente que siempre abre constantemente negocios. En el centro de Moreno, que es un municipio que tenemos serios problemas de ingreso y de pobreza, no hay locales vacíos en el centro de Moreno. Y acá sí, en Cabasí. Y ojo los precios que piden, Claro. por alquileres, y se alquilan. Ajá. Y en Capital también estamos viendo eso, que se desocupan, ahora hay un poquito más desocupados, Sí, pero hay renovación de había locales. informado la Cámara Argentina de Comercio, había un 40% de locales desocupados, y también planteaba la cuestión del impacto del e-commerce, de esta cuestión de que aumentó mucho la compra por internet, que eso también afectó, digamos, de alguna manera, supongo que afecta el tema Afecta un poco más que antes. Cómo se venían manejando, ¿no? Afecta un poco más que antes, porque evidentemente acá está el tema del tipo de cambio, Claro. no resulta barato, aparte hasta $400 no hay aranceles especiales, no sale mucho más caro, y aparte hay muchos sitios de China que tienen una política muy agresiva. Eso te iba a decir, una política muy agresiva. Shein está en boca de todos en este momento, Temu, con algo muchas así. críticas en países limítrofes porque también atentan contra el medio ambiente, ¿no? Porque Claro. producen a mansalva textil, lo que no venden es Claro, una de las sí. industrias más contaminantes que tenemos, ¿no? Por los Tal desechos cual. textiles. Claro. Y aparte esos sitios que producen todo en China están haciendo una fuerte presión sobre Latinoamérica por los aranceles que le puso Trump, Claro. ¿no? Sí. Hay otro que se llama UME, creo que algo así. Temu. O perdón, Temu, Temu y es Shein. Sí. Temu, bueno, son, y la gente compra, Obvio. la gente Sí, compra, un montón.
Lo que nosotros todavía en cambio no terminamos de medir es cuánto impacta el comercio electrónico interno, ¿no? Claro. ¿Y eso lo están estudiando? Lo estamos estudiando, tenemos que rever alguna forma de tomar estadísticas, porque bueno, también sabemos que mucho comercio que nosotros medimos, que cualquier bolichito también tiene algo en Mercado Libre, pues Claro. no puede existir, ¿no? Seguro. Sí. Entonces hay que hacer un combo en la medición ahí como para ver cómo estamos, ¿no? En el último informe, usted se planteaba que de la cantidad de encuestados que hubo, el 50% creía que esta situación, digamos, que por más que estén bajando, se iba a mejorar. Y un 7, alrededor de un 5,7 más o menos, planteaba que no, que creía que iba a estar peor en los próximos meses. Y aparte, hubo una medida que tiene que ver con los programas de cuotas, que el gobierno lo dejó de hacer y ustedes proponen algo desde la Cámara que tiene que ver con la posibilidad de que se continúe con este sistema de cuotas para la compra. En esa línea, yo lo que te preguntaba es si ustedes han tenido algún planteo, más allá de que el gobierno en este momento no esté tomando ninguna medida porque se le cae el Tetris. La pregunta es si ustedes como Cámara han planteado alguna cuestión como que para que se modifique o que ayude a que esta caída no siga existiendo. Nosotros con este gobierno y con el anterior siempre hemos tenido mucha articulación, porque necesitamos articular con el gobierno, porque somos reconocidos como la entidad más grande de representación PYME. Nosotros estos informes siempre lo sacamos, de lo que dé siempre lo sacamos, nunca dejamos de sacarlo. Y vinieron varias veces funcionarios a CAME durante el primer semestre del año pasado y dijeron, estamos de acuerdo con los números que están ustedes. ¿no? Okay. Lo que tenemos que hacer hay que hacerlo. Hoy seguimos hablando. Las entidades, tanto CAME como las cámaras, que somos la base, siempre hacemos la gestión. Lo que no podemos asegurar el resultado. No, está bien, por eso pregunto. Planteamos la problemática, que sí, hay algunos sectores del gobierno que realmente nos dan una mano, lo reconocemos. Respecto de las cuotas, CAME siempre ha valorado el tema de las cuotas porque es una herramienta que siempre sirve en los momentos malos o en los momentos buenos, porque en los momentos buenos por ahí potencia más lo bueno que está pasando, ¿no? Claro. Y en los momentos malos siempre la tarjeta es, Claro. ¿no? Nosotros trabajamos fuertemente con el tema de cuota simple, porque este gobierno el 31 de enero vencía el acuerdo que existía de ahora 12, Sí. y el gobierno dijo no se renueva, pues se renovaba cada 6 meses, no se renueva. Rápidamente hablamos con el gobierno, salió cuota simple, que el gobierno no quiere subsidiar nada, ese no fue con cuota subsidiada, pero el gobierno negoció con los bancos y lograron una tasa más baja, no subsidiada, pero más baja. Duró hasta junio, 30 Ahora, de claro, junio. por eso. Sí. Y nosotros volvimos a actuar para que en ninguno de los casos hubo un día que no tuviéramos plan. Bien. Y lo hicimos con Payway, que es el sistema de las de Prisma, Sí. ¿no? Claro. La que administra la tarjeta, Bien. que también es una tasa diferencial, 36 cuotas, tienen todos los rubros que tenía cuota simple, y pretendemos, bueno, ya de por sí el acuerdo, como es entre privados en este caso, no tiene fecha de vencimiento, así que esto va a estar y va a bien. perdurar en el tiempo. Es un es una Quería preguntarte también 3 cosas. Una tenía que ver con también cómo afecta el aumento de las tarifas, ¿no? Recién nombramos, bueno, tiene que ver el consumo, la relación con el salario, la relación con la inflación. La otra tiene que ver con las tarifas, digo, el aumento de las tarifas, que son gastos fijos que se tienen, que vos no podés como no pagarlo. Creo que quizá afectó mucho, digamos, al comercio. Mira, esto nos afecta del comercio por 2 vías. Primero para el comerciante porque tiene más costos fijos. Exacto. Es un escenario donde no hay escala. Si vos tenés más volumen de venta, los costos fijos se amortiguan y se van achicando en el peso que tienen. Claro. Hoy tenemos poca venta y costos fijos altos. Eso redunda en una menor rentabilidad, porque hay cosas que, como el salario hoy está ahí sin recuperarse, la gente te dice, bueno, a este precio no compro. Claro. Entonces, ¿dónde se ajusta la rentabilidad? Y por otro lado, el que consume también tiene más costos fijos, porque también aumentas tarifas, con lo cual tiene menos excedente para comprar. Exactamente. ¿Mm?
Sí. Es una confluencia. Sí, casi. no, por eso, sí. todo. Otra de las cuestiones de la que estuvimos escuchando algunas entrevistas y para mí también es interesante, tiene que ver, que algo dijiste, pero con el financiamiento, ¿no? Hacia las empresas. El financiamiento privado y el financiamiento público. ¿Cómo está esa relación? Digo, no solamente hablaste algo, digamos, del sector público, pero ¿cómo está con el sector privado? Algo que dijiste es que históricamente, si no entendí mal, representaba el 10% del PBI. Pero me parece como algo muy significativo en términos de crecimiento, ¿no? De perspectiva de crecimiento. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, nosotros te digo el panorama que tiene Argentina respecto del sistema financiero, es que estamos en esas cifras 10, 11, 12 del PBI. Nuestra comparación es Chile. Chile, el sistema financiero le presta a las empresas el 100% del PBI. Mira qué lejos que estamos. Los resultados están a la vista. Nosotros en Argentina, yo te diría los últimos 30 o 40 años, Argentina es el país de América Latina que menos empresas genera. Y de las que se generan no viven casi nada. Dura muy poquito. Porque, bueno, el crédito es algo necesario. En este momento hay fluidez de crédito del sector privado a las empresas, pero se está acotando, porque, bueno, siempre aparece alguna opción del sistema financiero. Digo, ¿para qué me voy a complicar calificando una pyme hasta que... Pagando un empleado. Si, por ejemplo, hay mucha demanda de crédito hipotecario. Claro. Y siempre está el crédito al consumo. El crédito al consumo es el crédito más fácil para el sistema financiero. Claro. Vos compras con tarjeta, no puedes pagar, y financiame y te matan con la tasa. Claro. 160%. Sí. Con una inflación Sí. del 40 anual, ahora está anualizada 40. O sea, Argentina necesita moneda para que la gente confíe en su peso y eso vaya al banco. El banco presta la ajena. Claro. Si el público no pone plata en el banco no tiene plata para prestar. Esto funciona así. Sí. Y todavía esto está lejos de solucionarse. Y una última cosa que también te escuché hablar, tiene que ver con un proyecto de ley que están, digamos, apoyando, que tiene que ver con la modificación del artículo 276 de la Ley de Trabajo. ¿De qué se trata eso? Ley de Contrato de Trabajo. Lo que se determina en ese proyecto que tiene en dictamen es que dentro del artículo 276, que establece que se tienen que actualizar los créditos laborales, le da un método cierto de cómo actualizarlo. Lo que estamos sabiendo ahora acá, que a nivel nacional como en provincial y dentro de cada juzgado o dentro de cada cámara de trabajo, cada juez tiene su librito. Lo que pasa que un crédito laboral que lo tienen que actualizar, que es un juicio que dura 5 años, aplica una tasa X, muchas veces aplicaron tasas exorbitantes y la capitalizan anualmente. Con lo cual, yo te doy ejemplo de algunos casos que conocemos puntualmente. Un crédito de 7 millones de pesos termina siendo 50, 60 millones de pesos. Obviamente no estamos en contra de no reconocer el derecho laboral, pero estos juicios, cada uno de estos voltea una pyme. Claro. Tiene que ser equilibrado, o sea, que realmente mantenga el poder adquisitivo de esa suma que están en juego, pero no que sea exorbitante, fuera de toda lógica. Ahí está proponiendo costo de vida más 3%. Con lo cual, más o menos es previsible. Y antigüedad, ¿no? Considerando antigüedad. No, la suma que esté dando vuelta. O sea, vos entras en una demanda laboral, no sabes cuándo termina. Claro. Cuando termine, dice, bueno, actualicemos. O sea, todo lo que se está reclamando, o lo que el juez otorga. Claro, quizás cuando cierra el juicio, el dinero no vale lo mismo que cuando se pone. Exactamente. Esto nos da una pauta cierta, es un proyecto, nosotros estamos de acuerdo, no es perfecto para nosotros. Y es perfecto, es conveniente en tanto y en cuanto haya estabilidad económica. Porque si hay inestabilidad, vuelan los índices de inflación y vuelan las tasas. Porque nunca hay tasa negativa. Si vos tenés inflación del 80, va a tener tasa de 140. Entonces, es todo impagable. La
las pymes generalmente nuestros excedentes no van a ese ritmo. Claro. La verdad que un placer y te queremos agradecer, Sí. pero nos estamos quedando, tenemos que ir a una tanda ahora mientras te estamos despidiendo porque tenemos otras 2 entrevistas pautadas, pero muchísimas gracias por haber venido Al aquí. contrario, un Por placer. venir al piso, Un placer. muchas gracias. Y vamos Tengo a otro volver vasito de agua. vamos a volver a llamarlo porque obviamente estos temas están muy al filo y además, nada, queremos entender todo lo que nos está sucediendo, todas las cosas que vemos, un poco la idea es eso. Es muy complejo el tema, Sí, el comercio. mundo pyme. Y está bueno Muchas que gracias. poder escuchar la voz. Estamos hablando con Salvador Femenía, del vocero de CAME. Vamos a una tandita rapidísimo, nos volvemos a reacomodar y tenemos un par de llamaditos y ya volvemos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. 2 miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. La lupa mágica de la palabra. Donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra. Con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La Palu Cájima de la Bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la radio Caput, radio de nombre increíble, roto, jodido, completamente aniquilado, que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca esté en Caput. Gracias. Pero que nunca esté en Caput. radiocaput.com. Pero que nunca esté en Caput. Un programa
en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes, de 20 a 22 horas. En Caput. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre, que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras. Y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. 19:44 de la noche en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Noche fría si las hay, pero seguimos con el programa que habíamos planificado, ya nos acomodamos. Ahora la idea era un poco hablar de los datos de inflación que estuvieron esta semana y preguntarle a dos especialistas, como tenemos poco tiempo, una pregunta rápida que es: ¿cómo puede ser que el dato de inflación no sea el fiel reflejo de la realidad? ¿Cómo puede ser que la inflación haya bajado y nuestros salarios no alcancen? ¿Cuáles son lo que está hoy en juego? Y para eso estamos en comunicación con Agustín Seidán. Agustín es economista, sabe mucho de temas de INDEC, datos y demás. Y además es un compañerazo con el que compartimos un espacio que se llama Generación para el Desarrollo y con el cual organizamos charlas, actividades, hacemos demás acciones políticas. Así que bienvenido Agustín Seidán, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchás? Hola Camila, ¿cómo andás? Un saludo también para toda la mesa. Sí, estamos acá con Charo y con Diana. Tenemos así como muy poquito tiempo, pero sí te habíamos hablado de un dato, que es esto, el dato de inflación de esta semana. Para quienes estamos de a pie y vivimos de un salario y tenemos esa suerte también, vemos que eso no es el fiel reflejo de la realidad, ¿no? Entonces queremos saber qué es lo que pasa con esto y por qué el gobierno festeja algo que no existe. O sí existe, pero no sé, en la realidad nosotros lo vivimos de otra manera. Sí, a ver, que la inflación bajó en el último tiempo es un hecho, pero lo que está pasando es que no se cristaliza en nuestros bolsillos por lo siguiente. Hay una realidad bastante heterogénea en el mercado laboral. Por ejemplo, los trabajadores del sector privado formal, que son los más protegidos y los que tienen la suerte de tener paritarias, etcétera, en este primer cuatrimestre del año, por ejemplo, vienen perdiendo poder adquisitivo y ya están de nuevo por detrás de 2023. Después tenés en segundo orden a los trabajadores del sector público, sobre todo a los del sector público nacional, que vienen perdiendo como la guerra. Alrededor del salario promedio del sector público nacional cayó un 30% respecto a noviembre de 2023, estos datos de abril de este año. Y después tenés un tercer sector de trabajadores informales, que lo que se está viendo con datos a finales del año pasado es que, si bien lograron empatar su nivel real de fines del gobierno del Frente de Todos, están en un nivel muy bajo, un 30% por debajo de, por ejemplo, finales de 2017. Entonces, lo que se está dando básicamente es que baja la inflación, pero el sueldo no se recupera. Ese es un primer factor. Y por otro lado, lo que se estuvo dando este año y medio de gestión del gobierno de Milei es lo que se denomina un cambio de precios relativos, lo que significa que los servicios básicamente empezaron a pesar mucho más en
nuestros ingresos. La proporción de nuestros ingresos que destinamos a los servicios es mayor que hace un año y medio atrás. Entonces, este combo... Agustín, te hago una pregunta. ¿El dato del IPC del INDEC mide los servicios, internet? Porque digo, por algo se usa el dato de Cava. Sí, mide. De hecho, INDEC tiene... La canasta básica. Sí, INDEC tiene una separación por regiones. Por ejemplo, el dato de inflación general de junio, el más conocido, el que se ve siempre, es el nacional, que fue 1,6. Pero después, si vos ves por región, que eso también lo mide INDEC, por ejemplo, la región de GBA, que es el Gran Buenos Aires, dio 2% la inflación del mes, que está en relación a la del IPC de Cava. Y, por ejemplo, lo que tiró para abajo fueron las regiones de Cuyo y Noroeste, creo, que dieron alrededor del 1%, porque tienen menos ajustes en servicios, por así decirlo, que es una de las cosas que viene pesando bastante. Acá, por ejemplo, en GBA, estos últimos meses hubo aumento del subte, que pega en el cálculo del IPC de la inflación de la región. Pero, por ejemplo, mira, te doy un ejemplo sencillo. La inflación, desde que está Milei, la inflación general que mide el INDEC, aumentó 214% de noviembre del 2023 a junio de este año. 214%. Sí. Desde que el asumió. acumulado. Sí, el acumulado. No, pues después, viste, te dicen la inflación núcleo, la inflación no sé qué. Sí, este es un acumulado de un año y medio. Si tomás, lamentablemente, el año y medio anterior, durante el último año y medio del Frente de Todos, te va a dar bastante más, porque había más inflación en los hechos. Lo que pasa es que, por ejemplo, si vos ves cuánto aumentó el agua, gas y electricidad en este año y medio, aumentó 375%, claro, a nivel general, a nivel nacional estamos hablando. Por ejemplo, los servicios de comunicación, que entre internet, 287%, los servicios de educación, donde entran, por ejemplo, escuela privada, sí, 288%, la salud 232%. Te iba a decir, las prepagas, yo tengo la sensación de que aumentaron muchísimo más, siempre sube por arriba de la inflación, siempre. Sí, salvo un mes y medio, 1 o 2 meses en los que el año pasado, no sé si se acuerdan, Caputo se plantó, entre comillas, contra las prepagas, y hubo una devolución. Incluso creo que bajó. Una devolución que fue en 24 cuotas, porque yo lo veo en la factura de mi obra social, en 24 cuotas de 3,50 pesos. Sí, marginal además. Bajó un poquito un mes y después siguió subiendo por encima. Subió menos, quizás sube menos, sube un 3% cuando la inflación es 1,5%, pero sube por encima de la inflación sistemáticamente. Tal cual. Y bueno, básicamente que pesen más los servicios de nuestro bolsillo y que además los salarios no se recuperen, sino todo lo contrario, es una de las anclas, sobre todo los públicos, pero también los formales privados, que en teoría el año pasado habían recuperado buena parte de la caída inicial del poder adquisitivo, ahora están perdiendo de nuevo. Este primer cuatrimestre vienen perdiendo, crece la conflictividad. La puja redistributiva. Sí, porque básicamente el gobierno viene intentando que las paritarias cierren con acuerdos de 1% mensual. Esto genera cada vez más quilombo con los gremios, básicamente, y bueno, viene creciendo la conflictividad laboral, básicamente. Pero bueno, este es el escenario general de por qué no se siente en el bolsillo la baja de la inflación. Muy bien. Bueno, Agustín, estamos con el tiempo ahí recontrajustado, pero la idea, te vamos a invitar porque en algún momento queremos hacer una mesa económica acá, sí, que te queremos vengas en comprometer vivo. a que vengas al piso. Claro. Básicamente. Esto es como una prueba gratis. Dale, así que te vamos a comprometer para que vengas a discutir a vivo, no con nosotras, sino con otros colegas. Te agradecemos la comunicación, Agustín. No, gracias a ustedes por comunicarse y bueno, quedamos en contacto. Dale, quedamos en contacto a abrazo. hacer la mesa. Gracias. Bueno, ahí estaba Agustín Seidán, de Generación por el Desarrollo, economista especialista en cuestiones de precios, INDEC y demás. Pero tenemos rápidamente otra comunicación en breve porque nos quedan unos minutitos, porque la idea era, bueno, esto. Una y una, preguntarles por qué no nos alcanza la plata, pero también podemos aprovechar para también hablar otro tema, que es que esta semana el dólar
viene estando un poco volátil o tocando el techo de banda. Y lo intervino, ¿viste? Dicen que no, pero lo interviene. Están haciendo una fiesta. Están haciendo una fiesta de dólar futuro, chicas. ¿Qué significa dólar futuro? Son no hablamos de cómo retiró todo el trade, ¿no? La JP Morgan ahí. Bueno, ese es otro tema. La mala calificación que le dio Sí. el gobierno argentino, que era una apuesta muy Por fuerte. eso no nos alcanza ni un programa Pero bueno, de 3 yo lo había horas. hecho. No, pero bueno, esta semana tenemos el mercado futuro para... ¿No atienden? Están pasando varias cosas, varias cuestiones. Uno, tenemos un combo para contener al dólar, porque el dólar esta semana está subiendo al techo de banda. Recuerden que el plan que habían pactado con el FMI es justamente tener un plan de acumulación de reservas para asumir los compromisos de pago que tiene ya planificado el gobierno nacional, pero además tiene la función de no intervenir y que el dólar choque entre bandas entre 1.000 y 1.400 pesos. Esta semana sucedió que fue bastante pesadilla para el gobierno porque el dólar viene subiendo, viene habiendo mucha demanda y pocos dólares. ¿Qué medidas tomó el gobierno? Porque viste que dicen que el gobierno no es intervencionista, pero en realidad lo que están haciendo es apostar a un dólar barato, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, para justamente ganar las elecciones con el dato de inflación y el dólar barato. Ese es el análisis, ¿no? Posible, ¿no? Obviamente no hablamos con Caputo nosotras. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Primero, mercado de futuro. ¿Qué es el mercado de futuro? Significa que vos, empresa, para explicarlo más fácilmente, supongamos que yo quiero comprar dólar a futuro. Entonces, quiero comprar dólares ahora. Entonces, el gobierno viene y me dice, no, vení, comprá dólares a futuro, quédate con los pesos y metelos en un... te subo la tasa y metelos en un plazo fijo, los pesos, así ganás. Pero a la vez, yo te garantizo que de acá a 3 meses, o sea, post elecciones, el dólar va a valer, suponete, 1.275. Ah, dale, perfecto. Eso está buenísimo si cuando llega el momento el dólar vale 1.275. Ahora, si el dólar no llega a valer eso, si el dólar, por ejemplo, llega a valer 1.400 pesos, el gobierno te paga la diferencia. Esto, obviamente, no lo van a hacer con nosotros. Viva la timba financiera. Claro, pero nosotros no vamos a comprar con nuestro dinero, nuestro dinerillo, dólar futuro, o si lo hacemos, nos van a devolver 100 pesos, ¿me entendés? Bueno, en eso salió también Axel Kicillof, ¿no? Ayer, si no me equivoco, a dar una conferencia hablando justamente de que él había sido denunciado en su momento por el dólar futuro. Bueno, chicas, pero es lo mismo que hablábamos al inicio, porque todo tiene que ver con todo. Es la diferencia de la cuestión ideológica. Sí. Lo que marca la vara. Te devuelve 100 pesos por dólar. A ver, esto no implica que nosotros vamos a comprar 1.300 pesos, pero digo, esto en personas que invierten millones y millones de dólares es un montón de guita. Pero por supuesto, pero por eso mismo hay mucha gente que sigue sosteniendo. A mí me preocupa más esa gente, ¿no? Porque yo ya sé que van a seguir sosteniendo cosas como esta. Porque les reditúa, redituable hasta cierto punto. Claro. Ahora, a mí me preocupa todas las otras cosas que estuvimos hablando, y una cosa que dejo picando para la próxima, porque ya estamos, es que hoy la ministra Peto Velo planteó que los niños tienen que ser cuidados por sus familias y no por el Estado. Lo tiro como un dato, porque viene... pero no dijo solamente eso, y quiero dejar ahí también el coso, habló de vouchers. Dios mío, y la política social se fue a la concha de la lora. En fin, hoy cerramos este hermosísimo programa con muchas buenas noticias. Diana, la semana que viene vamos a llamar al economista que nos faltó, que hoy no nos pudo atender, pues estaba con una reunión para hablar de estos temas, pero además quería que nos comentes porque nos trajiste una canción hoy. Ay, sí, para cerrar, Martín, traje una canción hermosísima de Sentido Mariposa, que es una banda de chicas y mujeres hermosas de Bariloche, en la que participa una muy amiguísima mía, Ela, así que les compartimos Golpe, esperamos que les guste. El cuerpo siempre de otros. Territorio de conquista. Amiga, ¿llegaste bien? El amor no mata. El amor no duele. Amiga, no llegaste. Voy a patear el mundo. Voy a gritar tu nombre. Hasta que paren de matarnos. Siempre los golpes. Y ahora en la puerta rompen el aire incierto de tu rincón.
platea, quedan 2 metros. Salta que así en el aire yo voy con vos. ¿Cómo prestarte mi puño? ¿Cómo llamar a otra cielo? La ciudad se apaga, se desvanece. Nadie te reconoce, ya ni se acuerda. Nunca fue tuyo el cuerpo, siempre de otros. ¿Cuántos serán los sueños que él se llevó? Y voy a afilar mis uñas, voy a cambiar su suerte, voy a patear el mundo y voy a gritar tu ausencia. Fue en la calle con cuchillo, fue en su casa a los golpes, fue en la cama mientras dormían, en la puerta de la catedral. El cuerpo siempre de otros, territorio de conquista. Amiga, llegaste bien. El amor no mata, el amor no duele. Amiga, no llegaste bien. Voy a patear el mundo, voy a gritar tu nombre hasta que paren de matarnos. Y voy a afilar mis uñas, voy a cambiar su suerte, voy a patear el mundo y voy a gritar tu ausencia. Hay golpe y ahora en mi pecho, y es otra vez que muere mi corazón. Corro hasta mi calle, el puño apretado. Nuestra maestra Eve de Bonafini En En Caput nos enseñó a pelear.